En los rincones olvidados del mundo, donde el silencio es más fuerte que el bullicio de la ciudad, existen almas que brillan como faros. Esta es la historia de una mujer sencilla, una anciana que tenía poco, pero cuyo corazón era tan inmenso como el cielo que cubría su humilde aldea. Hoy te contaré la historia de la anciana generosa, que compartió todo en medio del dolor. Un relato que nos recuerda que a veces el alma más rota es la que más puede ofrecer. Y si te está gustando esta historia, suscríbete y acompáñanos en más relatos llenos de sabiduría y giros inesperados. Doña Carmen tenía 78 años y una mirada que hablaba más que sus palabras. Vivía en una casita de barro y madera, con una silla mecedora frente a la puerta, donde solía pasar las tardes viendo el horizonte. Nadie sabía cuántas lágrimas había derramado en silencio desde que perdió a su hijo menor en una tormenta hace años. El pueblo la quería, pero también la olvidaba. Era fácil ver en ella a una anciana más. Lo que nadie sabía era que cada día, al despertar, doña Carmen agradecía a Dios por tener vida, aunque fuera entre el dolor. Cultivaba un pequeño huerto y criaba 3 gallinas. No era mucho, pero era suyo. Un día, una sequía azotó la región. Los campos se secaron, los animales murieron, y el hambre se instaló en las mesas vacías. Las familias comenzaron a migrar, los niños dejaron de reír y el aire se llenó de desesperanza. Pero doña Carmen no se fue. Esta tierra me vio nacer, y si me toca, también me verá partir aquí, decía. Una tarde, mientras el sol caía como un fuego lento sobre los techos de palma, Carmen vio a un niño descalzo sentarse frente a su puerta. Tenía los labios secos y los ojos grandes, de esos que ya han visto demasiado. En silencio, ella entró, tomó su último pedazo de pan y lo partió en 2. Le entregó la mitad sin decir una palabra, y fue en ese gesto silencioso donde comenzó el milagro. A la mañana siguiente, Carmen encontró en el umbral de su puerta una pequeña canasta con frutas frescas y un trozo de queso. No había nota ni rastro de quién lo había dejado. Solo una flor silvestre encima, como si el agradecimiento se hubiera escrito con pétalos en vez de palabras. Ese mismo día, otro niño llegó a su casa. Traía la misma expresión de hambre y miedo, los mismos pies sucios y la ropa rota. Carmen no dudó. Entró, hirvió agua, partió el poco arroz que le quedaba y lo compartió. Y como si la bondad tuviera eco, al día siguiente, otra canasta apareció, esta vez con pan y una botella de leche. La noticia comenzó a correr entre los pocos que quedaban en la aldea. La vieja Carmen tiene un don, decían algunos. Dios la cuida, murmuraban otros. Pero ella solo sonreía, sin creerse especial. Sabía que compartir no era magia, era decisión. Y cuando uno da, sin esperar nada, a veces la vida decide devolver sin avisar. En menos de una semana, la casa de Carmen se convirtió en un refugio silencioso. Los niños iban, no por comida, sino por la calma que emanaba de su voz pausada y sus manos suaves. Y Carmen entendió que aunque su corazón seguía roto, su alma podía sanar a otros. Lo que nadie sabía era que esa noche una sombra se detuvo frente a su puerta, observando en silencio. No era un niño, era alguien que venía de lejos y que traía consigo una decisión que cambiaría el curso de todo. La sombra regresó la noche siguiente. Esta vez no se quedó en la penumbra. Tocó la puerta con 3 golpes secos, tan precisos que hicieron temblar el corazón de doña Carmen. No era miedo lo que sintió, sino una extraña sensación de que el pasado venía a saldar cuentas. Al abrir,
Vio a un hombre alto, envuelto en una capa oscura, con el rostro cubierto por el ala de un sombrero viejo. Sus botas estaban llenas de polvo y su voz, cuando habló, era profunda y calmada. Buenas noches, señora. ¿Puedo pasar? Doña Carmen dudó por un instante. Había algo en él que no encajaba. No parecía hambriento ni desesperado, pero en sus ojos había una tristeza antigua, como de quien ha perdido más de lo que quiere admitir. «Pase, pase», respondió ella, con la misma calma con la que una vez alimentó al primer niño. El hombre no pidió comida. Solo se sentó y la miró. «He escuchado de usted, de lo que hace, de cómo da sin esperar nada. Vengo a poner eso a prueba». Carmen entrecerró los ojos. ¿A prueba? El forastero sacó de su morral una pequeña bolsa de terciopelo rojo. La colocó sobre la mesa sin abrirla. Dentro de esta bolsa hay una elección. Una que puede darte más de lo que jamás has tenido, o quitarte lo poco que aún te queda. Carmen sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El silencio se volvió denso. Una vela parpadeó sin viento alguno. Y por primera vez, desde hacía mucho tiempo, el alma de Carmen tembló. «¿Qué clase de elección es esa?», preguntó. Él sonrió. «La clase que solo los corazones verdaderamente generosos pueden tomar sin mancharse». Y en ese instante, Carmen supo que la prueba más difícil no era dar, sino decidir si debía recibir. Carmen miró la bolsa de terciopelo rojo como si ardiera. Era pequeña, ligera, pero parecía pesar como una piedra. El forastero no insistió. Se limitó a cruzar las manos y observarla en silencio, como si supiera que no necesitaba palabras para presionar. «¿Qué tengo que hacer con esto?», preguntó ella. «Solo abrirla», respondió él. «Y si decides quedártela, todo cambiará para siempre». La anciana respiró hondo. Tomó la bolsa con manos temblorosas y desató el nudo. Dentro, encontró una moneda dorada con un símbolo que no reconocía, una semilla negra brillante como el azabache y una nota escrita en una caligrafía elegante. «Para quien ha dado todo, la abundancia eterna será el premio. Pero cada regalo cobra su deuda». Carmen frunció el ceño. No, es una oportunidad. Puedes plantar la semilla y ver cómo la tierra vuelve a florecer, o puedes rechazarla y seguir como estás. ¿Y si acepto? La cosecha será abundante, pero el día que florezca, algo tuyo se marchitará. El silencio volvió a caer como una losa. Carmen pensó en los niños, en las miradas de esperanza, en su hijo perdido, en lo que significaba perder y en lo que era dar sin esperar nada. Finalmente, levantó la vista con una firmeza que había olvidado tener. «No quiero nada que venga con condiciones ocultas. Lo que doy, lo doy con el alma. No necesito que la tierra me pague por eso». El forastero la observó con una mezcla de respeto y decepción. Lo imaginaba, susurró, pero no todos eligen así. Se levantó. Y mientras caminaba hacia la puerta, dejó la bolsa sobre la mesa. «Puedes cambiar de opinión. Tienes hasta la próxima luna llena». La puerta se cerró tras él. Carmen se quedó sola con la bolsa sobre la mesa y una pregunta en el aire. ¿Sería su fe más fuerte que la tentación? Las noches que siguieron fueron inquietas. Carmen dejaba la bolsa intacta sobre la mesa, pero cada vez que pasaba junto a ella, sentía que algo dentro la observaba. A veces, juraba escuchar un leve susurro en la oscuridad, como si la semilla negra reclamara ser sembrada. El huerto comenzó a marchitarse más rápido de lo normal. El agua del pozo, antes clara,
Amaneció una mañana con un extraño tono turbio. Las gallinas dejaron de poner huevos y, lo más extraño de todo, los niños dejaron de venir. Carmen salió al camino, pero no vio a nadie. Solo silencio, solo ausencia, como si la esperanza se hubiera desvanecido con el forastero. Una noche, mientras intentaba dormir, escuchó pasos afuera, lentos, arrastrados. Al asomarse no encontró a nadie, pero en el umbral de su puerta había otra nota, escrita con la misma caligrafía elegante. Tu generosidad no basta si tu corazón duda. El mensaje le caló hondo. ¿Estaba dudando? ¿O simplemente estaba cansada? Tomó la bolsa en sus manos y la sostuvo bajo la luz de la luna. Era tan hermosa, tan seductora en su promesa de abundancia. ¿Y si solo era una bendición disfrazada de prueba? Esa noche, Carmen no durmió. Se sentó junto al fuego, la bolsa en una mano y una foto de su hijo en la otra. El rostro joven del muchacho la miraba desde otro tiempo, y entonces comprendió. Había dado todo en medio del dolor, y ahora el verdadero sacrificio no era dar, era resistir. El amanecer trajo una bruma espesa que cubría todo el valle. Carmen se levantó con los huesos pesados, pero con la mirada más firme que nunca. Decidió que no podía seguir conviviendo con la tentación. Si la semilla traía vida a la tierra, pero muerte al alma, entonces no era un regalo, era una trampa disfrazada de esperanza. Salió al campo con la bolsa en el bolsillo y se detuvo frente a la tumba de su hijo, justo al pie del viejo roble. Allí, el dolor y la fe se cruzaban como raíces invisibles. Sacó la bolsa y en un gesto solemne la enterró. No la semilla, no la moneda. Todo. Cerró la tierra con sus manos, y mientras lo hacía murmuró una oración no por ella, sino por todos aquellos que algún día serían tentados a elegir el camino fácil. Esa misma tarde, el cielo, sin aviso previo, comenzó a nublarse. No eran nubes amenazantes, sino suaves, cargadas de un gris sereno. Y cuando la primera gota cayó sobre su frente, Carmen sonrió. No era milagro, era fe sembrada, fe que resistió. Los niños regresaron, uno a uno, como si un hilo invisible los guiara de vuelta. El agua del pozo volvió a su claridad. Las gallinas cacarearon al amanecer. El huerto, sin semilla mágica, empezó a brotar. Pero Carmen no celebró con júbilo. Lo hizo en silencio, con humildad, porque entendió que lo que se construye con amor y resistencia no grita, florece. Aquella noche, el viento trajo un susurro más. Esta vez no era tentación, era agradecimiento. Y Carmen, envuelta en su vieja manta, miró al cielo y supo que había ganado la batalla más difícil, la que nadie ve. Los días siguientes fueron serenos, pero no exentos de esfuerzo. Carmen, con su delantal gastado y manos agrietadas, volvió a cavar, sembrar y regar con lo poco que tenía. El sol era inclemente, pero su fe ahora era más fresca que el rocío. La tierra, como si recordara el gesto de integridad que la anciana había tenido, comenzó a responderle con brotes tímidos, hojas verdes que desafiaban el recuerdo de la sequía. Los vecinos, uno a uno, empezaron a volver. No preguntaban mucho, pero sus miradas lo decían todo. Habían oído del cambio, del agua limpia, del verdor y, sobre todo, de la anciana que se negó a pactar con el deseo. Una tarde,
Un grupo de niños apareció con un cesto de semillas. «Son para ti, doña Carmen», dijeron, «para que siembres esperanza como sembraste pan». Carmen los abrazó sin palabras, porque hay momentos donde el alma habla más fuerte que cualquier voz. Pero algo más sucedió. El viejo roble, donde ella había enterrado la bolsa, floreció por primera vez en décadas. Sus ramas antes secas se llenaron de hojas y flores blancas. Nadie en la aldea recordaba haberlo visto así. Algunos lo llamaron milagro. Carmen lo llamó respuesta. Desde entonces, cada primavera, la plaza se llena de colores y el pueblo celebra el Día del Corazón Firme, en honor a la mujer que enseñó que el mayor poder no está en lo que uno recibe, sino en lo que uno es capaz de rechazar cuando todo parece perdido. Y bajo la sombra del roble florecido, Carmen encontró lo que nunca había pedido: paz. El tiempo pasó, y con él, los años dejaron su huella en el rostro de Carmen. Pero su espíritu seguía intacto. Ya no caminaba con la misma agilidad, ni sus manos tejían como antes, pero su presencia seguía siendo el alma del pueblo. Todos la conocían, todos la respetaban, pero muy pocos sabían realmente la historia del roble florecido. Los niños que una vez recibieron su pan, ahora eran hombres y mujeres que guiaban con compasión y humildad. Cada vez que alguien en la aldea enfrentaba una decisión difícil, recordaban la historia de Carmen y su semilla no sembrada. No como una leyenda, sino como una enseñanza viva. Resistir no es perder, es proteger lo que realmente importa. Una mañana serena, Carmen no salió a su puerta como de costumbre. La mecedora vacía llamó la atención de todos. Al entrar, la encontraron dormida, con una expresión de paz absoluta. En sus manos sostenía la fotografía de su hijo y una carta escrita con su puño tembloroso que decía: «Gracias por dejarme dar. Gracias por enseñarme a resistir. Si alguna vez dudan, recuerden, lo que se gana con el alma, nadie lo arrebata». El pueblo entero se reunió bajo el gran roble. No hubo discursos largos ni lamentos estruendosos. Solo silencio, lágrimas sinceras y promesas de seguir sembrando esperanza como ella lo hizo. Desde ese día, una pequeña placa de madera permanece al pie del roble. Dice: «Aquí floreció la fe de una mujer que compartió todo en medio del dolor». Y así terminó la historia de la anciana generosa, que compartió todo en medio del dolor. Una historia que no solo conmovió a un pueblo, sino que dejó una raíz profunda en quienes creen que la fe verdadera no se demuestra en lo que se obtiene, sino en lo que se está dispuesto a rechazar por amor. ¿Y tú? ¿Qué hubieras hecho en su lugar? Si esta historia te dejó pensando, te recomiendo que veas mi próximo video. Suscríbete al canal y comparte esta historia con alguien, tal vez necesite escucharla. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.